Buenas noches, hermanos. Estamos en la sesión de los días miércoles y dando inicio a las presentaciones, las exposiciones sobre doctrina espírita de los miembros del grupo. El día de hoy tenemos a Patricia Díaz con el fenómeno de Hydesville. Vamos a darle paso entonces a ella para que pueda iniciar su presentación. Cuando gustes, Patricia. Ya, gracias, Ana C. Bien, vamos a ver el fenómeno de Hydesville. De todas maneras, todos, ya estemos en el centro, ¿no? Hemos escuchado alguna vez esta frase de un golpe sí, dos golpes no. Y vamos a entrar a esta historia de la familia Fox, ¿no? Y vamos a ver que la tentación de engañar, que si bien iniciamos con esto, todo el tema espírita, ¿no? También la tentación de engañar cuando las facultades se desvanecen es fuerte, ¿ya? Y vamos a explorar este caso. Esto inicia así, ¿no? Tengo una línea de tiempo con unas fuentes que encontré de una biblioteca de divulgación espírita española. Encontré también una revista científica de Allan Kardec donde hay extractos de esta historia. Y también un libro que me pareció muy interesante de Conan Doyle, que es el autor de Sherlock Holmes, donde él recaba información de entrevistas, de declaraciones que se dieron en su momento. Me pareció bastante interesante el libro. Todo empieza, si bien en 1848 es cuando este fenómeno aparece con fuerza, en sí empieza en 1847, que es cuando esta familia de esposos, ¿no? Que es Juan David y Margarita Fox, se mudan a esta cabaña en Hydesville. En este momento de diciembre todavía no, digamos, no se dan estos golpes, no se da este fenómeno con esta familia, pero ya previamente con la familia que vivía en esta cabaña, se había ido precisamente por eso, ¿no? Porque oían unos ruidos, unos golpes. Luego viene esta familia que tenía tres hijas, pero solamente llegan a la cabaña con dos de sus hijas menores, y a partir de 1848 en marzo es cuando ya empiezan estos fenómenos con más fuerza, ¿no? Sus hijas, Catherine y Margaret, comienzan a escuchar estos ruidos, estos golpes, se dan cuenta que pueden comunicarse con el espíritu, o sea, se dan cuenta que no son golpes aleatorios, sino que también al momento de que ellas imitan el golpe, tienen una respuesta, codifican, ¿no? Van como acomodando los sonidos con las preguntas, relacionándolo con el alfabeto, o sea, ven que hay un ida y vuelta de comunicación y que hay un sentido en esta comunicación. Entonces ellas, entre curiosas y también asustadas, van con sus papás, le cuentan, sus papás se asustan, ¿no? Van primero con los vecinos y les dicen que esto está pasando en su casa, entonces los vecinos van, unos vecinos que tenían cerca, van y también reciben respuestas muy exactas, como la edad de las personas, de la otra familia, ¿no? Eh, Cómo se llamaban sus hijos, o sea, información que era muy íntima como para que la sepa la familia Fox, ¿no? Entonces se veía que había un caso real de un espíritu que se estaba comunicando. Es así que primero acuden estos vecinos, luego se pasan la voz a otros vecinos y va acudiendo más gente a ver cómo se da esta comunicación de las hermanas Fox. Y es así como en estas comunicaciones descubren que el espíritu es de una persona que se llamaba Charles B. Rosma, ¿no? Que había sido un joyero, un vendedor y había sido asesinado por dinero y enterrado debajo de esta cabaña, ya en una cueva debajo de la cabaña. Luego este fenómeno va creciendo, o sea, así como invitan a vecinos, va viniendo gente de otras ciudades cercanas y llegan momentos donde se presentaban más de 300 personas a presenciar esta comunicación de las hermanas con el espíritu, ¿no? Es así que los vecinos, como entre creyendo, porque al final cuando había esta comunicación se daban respuestas que tenían un sentido, ¿no? Pero también tenían como que una resistencia a creer que esto era verdad, forman comités de investigación. Y lo que encuentro en esta información de estas tres fuentes que consulté es que no fue un comité, sino fueron varios comités por varios años para averiguar la información, para averiguar cómo era la comunicación, o sea, cómo están dando los golpes las hermanas, de dónde se escucha el ruido.
ellas fueron entrevistadas en este libro que les menciono de Conan Doyle. Incluso se recogen declaraciones de la familia, ¿no? De la mamá, del papá, de las hermanas, de los vecinos, de las personas que fueron a mirar estas presentaciones. O sea, se recoge información de mucha gente, ¿no? Incluso de la familia cercana también, a la familia Fox. Y fue un comité bastante exhaustivo en revisar si estos actos eran reales, ¿no? Luego ya con un peso de todo de toda esta parte mediática que había, y también como una forma de explotar este conocimiento que tenían, las hermanas viajan y se van a Rochester. Y en Rochester empiezan a realizar también, ya vuelven esto como un show, ¿no? Empiezan a realizar estos shows, se va expandiendo el conocimiento, ¿no? Con más ciudades, incluso llegan a Europa, ¿no? Y todo esto lo hacían con shows de presentación, donde ellas se comunicaban pues con espíritus. Tenían la hermana mayor que no vivía con ellas en esta cabaña, que se volvió su manager, ¿no? Y iban de gira por toda Europa dando a conocer este show de comunicación con espíritus, ¿no? Entonces, como tergiversaron este don que ellas tenían. Pero sirvió, y mucho. ¿Por qué? Porque como esto fue tan público, fue tan conocido, aparecía incluso en periódicos, es que comienzan a aparecer en todas partes, ya no solo en Nueva York, porque esto empezó en Nueva York, sino en todas partes en Europa. Comienzan a aparecer mediums, que no es que recién tuvieran este don, sino que antes lo mantenían de una forma más oculta, pero como esto ya había abierto una puerta, comienzan a aparecer estos mediums por todas partes. Ahora, comienzan a aparecer de la misma forma en la que ellas estaban trabajando en ese momento dando shows, pero también aparecen mediums que no comercializaban su don. Así que esto fue positivo para todo el tema espírita. Y es así que cuando estas mesas giratorias se llamaban, ¿no? Estas mesas giratorias, que eran las sesiones donde los mediums se comunicaban con los espíritus, se hacen tan famosas, se divulgan, están por toda Europa, aparece Allan Kardec y él escucha, ¿no? de estas mesas giratorias, en un principio incrédulo de lo que sucedía ahí, hasta que participa, ¿no? Participa en las mesas giratorias, se da cuenta que hay un sentido en las comunicaciones, se da cuenta que la forma en la que se comunica también es, digamos, algo que no es que se pueda fingir, ¿no? Y él explora por ahí también comienza el trabajo. Esto sirvió porque comienza el trabajo con un grupo de mediums para descifrar unos escritos psicográficos, y con todo este trabajo que toma años, porque desde 1855 él hace su investigación hasta 1857, él publica este libro de los espíritus, ¿no? Que es con todo este trabajo que hizo con este equipo, este grupo de mediums, en las que descifraron todos estos escritos psicográficos, ¿ya? Luego, tiempo después, en todo este momento, desde 1848 hasta 1888, las hermanas seguían con la parte comercial, seguían ofreciendo shows, pero ya al aparecer pues otros mediums comerciales que también hacían lo mismo, dan una noticia, ¿no? Una de las hermanas, influenciada, es lo que encuentro yo en esta investigación que hace Conan Doyle, y es curioso, ¿ya? Porque ella se casa con un médico, y hay unas cartas que se envían, ¿no? Hay unos escritos, y es como que él la intenta persuadir y decir que esto de aquí no es real, y de alguna forma se aprovecha porque estas dos hermanas venían de una familia que no era tan educada, ¿no? En cambio, su esposo sí tenía una educación, era médico, o sea, tenía, digamos, otro círculo social también, pero nunca se llega a comprobar que ella haya admitido en estas cartas que se trataba de un fraude. Eso jamás sucede, ¿ya? En estas investigaciones. Pero igual influida por esto, también tiene una separación en la familia, porque como tenían esta hermana mayor que era su manager, el esposo le decía que le estaban como aprovechándose de ella, explotando su don para esto, ¿no? Una de las hermanas, que es Maggie, confiesa, ¿no? Da la noticia de que esto era un engaño, incluso genera una presentación, o sea, no solamente lo dice, sino genera una presentación donde demuestra a los espectadores cómo ella realizaba los golpes
cómo habían unas maquinitas que manipulaban, ¿no? Por detrás para que le devuelvan los golpes, ¿no? Y que era más prestidigitación, ¿no? Que era más como un acto de magia por ahí, ¿no? Pero no un don de una comunicación con un espíritu. ¿Ya? Y es más, hicieron estas giras, no solamente fue una vez, sino hicieron giras demostrando, así como habían hecho las giras y estos shows demostrando su comunicación con los espíritus, luego inician unas giras para demostrar cómo realizaban los golpes, ¿no? Para realizar em, realizaban este show con esta comunicación que no era real, qué máquinas utilizaban, cuál era la forma, ¿no? Cómo simulaban esto. Hacen unas giras por un tiempo. Tiempo después, Margaret se retracta, ¿no? Se retracta y dice que no, que lo que dijo en ese momento era para llamar la atención, para poder hacer sus giras, pero que todo esto sí fue real, que sí existió esta comunicación inicial con este espíritu de Charles Rosma, y que sus dones eran reales, ¿no? Pero en algún momento, pues, los dejaron de tener, pero que en un principio esto, pues, fue real, ¿no? Se retractó. Ya no le creyeron porque quedó en duda su don, pero de todas formas, lo positivo de esta historia es que no afectó el movimiento espírita. ¿Por qué no lo afectó? Porque personas con gran conocimiento científico, que tenían una reputación, que eran personas serias como Allan Kardec, ¿no? Ya habían comenzado esta investigación, ya habían comenzado estas publicaciones, ya habían impulsado todo esto y ya se había armado todo un movimiento espírita. Entonces, que un caso dentro de todo esto que ya estaba sucediendo esté manchado, no afectaba en sí todo esto que había crecido, toda esta investigación que se había realizado, ¿no? Con gente que no actuaba de forma maliciosa, sino realmente para dar a conocer esta verdad. Y eso es lo bonito de este caso, ¿no? Y curioso es que tiempo después, en 1904, no muchos años después, se llegaron a encontrar los restos de esta persona debajo de la cabaña, ¿no? Se encontraron los restos de Charles B. Rosma. La historia de las hermanas no es muy, o sea, su fin no es muy bonito porque una de ellas se entrega al alcohol, ¿no? Mueren jóvenes, entonces mueren ya sin fama, sin gloria, y así termina el caso de la familia Fox, ¿ya? Como aprendizajes que yo puedo tomar de toda esta información que leí, y lo ponen textualmente también en una de estas revistas, es que, y es algo que he escuchado también a Nacé, lo he escuchado, lo hemos conversado en algunos momentos de estas sesiones que tenemos, es que no está ligado la conexión de la mediunidad física con la moralidad, y eso es algo que cada uno de nosotros pues tiene que desarrollar y estamos en el centro para eso, ¿no? Para compartir, para guiarnos juntos. Y es muy importante pues también tener un mentor íntegro, porque si estas niñas, porque iniciaron muy niñas, hubieran tenido esta guía, este mentor, probablemente este no hubiera sido su destino, ¿no? Porque desde muy pequeñas fueron explotadas por esto, ¿no? Comercializadas, se entregaron a los vicios y no supieron aprovechar este gran don que tenían, ¿no? Entonces es bien importante tener este mentor íntegro que te sepa guiar, que te sepa orientar. Con este don que se tiene, ¿no? Y como les decía, y creo que lo he mencionado varias veces, es que lo importante, más allá de si esta familia lo comercializó, es que este fenómeno de Hydesville impulsó para que otros mediums aparecieran al público que estaban escondidos, y también impulsó que se realizaran estas investigaciones serias, impulsó que aparecieran estos libros de Kardec, también hay este libro de Conan Doyle, y también hay libros de otros investigadores espíritas que he encontrado y me parece interesante. No los he leído, esos no he tenido tiempo de leerlos, pero es interesante ver cómo sí gente que se preparó, que tomó esto de forma seria, pudo realizar estas investigaciones y pudo dar a conocer esto, ¿no? Al público. Y me quedo con esta frase que encontré en el libro de Conan Doyle, que nos dice que cuando los hombres tienen esta aspiración honrada de la verdad, nada puede rebajarles. Nada está fuera de lugar en el camino que se han propuesto.
Y les comparto acá las fuentes que encontré. Como les digo, encontré esta de la Sociedad Española de Divulgadores Espíritas y ahí tienen una biblioteca con todos los libros de Allan Kardec. Tienen también 3 revistas espíritas de Allan Kardec y unos libros más de otros autores. Aquí está esta revista espírita y tienen por años, porque hay de 1866 a 1869 y tienen 2 más de otros rangos de años. Y este libro de Conan Doyle, la historia del espiritismo, también es interesante y recoge casos, no solamente el fenómeno de Hydesville, tiene otros casos también y hay investigación seria, o sea, tiene las declaraciones de la policiales, las declaraciones que hay de los vecinos, de la familia, cartas, bastante interesante. Y aquí también les puse el link y se los puedo compartir después. Y eso es todo. Ok, Patricia, muchas gracias por tu exposición. Felicitaciones. Está todo muy claro para mí. Lo único que te voy a corregir es que la mediunidad no es un don. La mediunidad es una facultad. ¿Ok? Y ahora vamos a las preguntas de tus compañeros. A ver, ¿alguien tendría alguna pregunta? Por favor, abra su micrófono porque no los estoy viendo, porque estoy viendo la presentación. Ana C. Sí, em, te escuchamos. bueno, yo para felicitar a Patricia porque ha narrado en una forma muy sencilla, didáctica, la exposición, cómo inicia los fenómenos de Hydesville y cómo se inicia el espiritismo, ¿no? Y que a todos nos sirve recordarlo y las fuentes que ha tomado ella nos amplían también a nosotros los conocimientos. Mis felicitaciones, Patricia. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Rosalía. ¿Alguien más desea decirnos algo, hacer alguna pregunta sobre la exposición? Por favor, abran sus micrófonos porque si me levanta la mano no los voy a ver. Bueno, parece que ha quedado todo sumamente claro. Realmente ha sido muy claro, ha sido muy buena la exposición, las fuentes de información, todo lo que has conseguido proyectar aquí está muy claro, está muy buena tu exposición. Hemos tenido un buen inicio en este ciclo de exposiciones y como les dije, nada más lo único que voy a corregir, eres prácticamente nueva en el grupo, entonces todavía no te has acostumbrado a que la mediunidad es una facultad y no un don. Normalmente decimos don, sí, la mayoría, comúnmente se dice don, pero no es un don, es una facultad teniendo en cuenta de que a veces es por imposición, aunque no lo crean. Y reencarnamos con esa imposición porque tenemos alguna deuda de otras vidas, algo que resanar, algo que nos ha impuesto la ley del progreso. Y venimos a trabajar como medios y es como una herramienta para que nos ayude a nosotros a poder limpiar esos débitos y poder ganar un poco de merecimiento a través del bien que se puede hacer con la mediunidad, porque esa es la finalidad de la mediunidad. Como vimos en el caso de las hermanas Fox, que bueno, como era una novedad en la época, pues se dedicaron a hacer los shows y a comercializar esa facultad mediúnica y acabaron siendo, eh, vamos a decir, agarradas por la ley de causa y efecto, ¿no? El final de ellas no fue muy bueno tampoco, una se entregó al vicio, en fin, no fueron felices. Los resultados de esa mediunidad comercializada no les permitieron ser felices. ¿Y todo por qué? Porque en esa época todavía no había una información correcta. Sin embargo, como lo dijo Patricia, se cumplió la finalidad. O sea, este fenómeno de Hydesville
fue el inicio o es considerado el inicio del espiritismo porque consiguió llamar la atención de la humanidad, ¿no? A través de eso, como ella también lo ha expuesto, otros medios salieron a la luz. Ya estudiosos, científicos, pudieron abrir los ojos y enfocarse en poder comprobar que realmente había un mundo espiritual, ¿no? Y fueron muchos los estudiosos que pudieron comprobar. Algunos se hicieron espíritas, otros se mantuvieron en su posición científica. Y bueno, hay una serie de nombres ahí que cada nombre merece realmente una exposición y una charla. Es muy interesante esa clase, a ver si la repetimos en cualquier momento para que ustedes puedan ver. Pero vamos a que se empapen primero a través de estas exposiciones sobre lo que es la doctrina espírita. Entonces el fenómeno de Hydesville tiene gran importancia porque fue el llamado de la espiritualidad a la humanidad para prestar atención sobre la comunicabilidad que se podría establecer con el mundo espírita que nadie conocía hasta ese entonces. Todo se suponía, ¿no? Todo se suponía, pero nada era efectivo. Y bueno, y gracias a eso también Denis Rivail, Allan Kardec, también tuvo parte en esa historia porque fue convocado no solamente por la espiritualidad, sino que también por estos científicos que ya estaban investigando al respecto del espiritismo. Y ahí ven el resultado. El resultado fue esa codificación que nos dejó y que hoy nos sirve como base de la doctrina espírita y que gracias a ello gran parte de la humanidad que tiene conocimiento de ellos ha conseguido ir reformándose moralmente y ha conseguido tener esta práctica de caridad con el prójimo. Entonces, nuevamente te felicito, Patricia, muy buena. Qué pena que no hay preguntas, porque podríamos haber desarrollado muy bien este tema, pero creo que gracias a la clareza de tu exposición, pues no hay preguntas por eso, ¿ok? Bien, Padre Celestial, estamos aquí reunidos porque empezamos este ciclo de sesiones para aprender y empaparnos más con conocimientos. Agradecemos poder estar aquí hoy día, pedimos tu bendición y tu inspiración también para que los demás compañeros puedan desarrollar de la mejor forma sus trabajos y así podamos ahondar y profundizar más en este conocimiento tan amplio que tiene el espiritismo. Que así sea. Que así sea.